¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una cápsula dominical más. Si usted vio las cápsulas de ayer sábado y la de anteayer viernes, se habrá dado cuenta que en lo que se refiere a los temas que interesan a decenas de millones de mexicanos, fui particularmente crítico. Soy de la idea, la repito, que nos encanta la minucia, la basura, el excremento periodístico disfrazado de nota o de noticias. Que si fulanito, menganito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos seduce, nos atrae, aparte de esa seducción y de esa atracción, al mismo tiempo nos estupidiza. Nos convierte en ciudadanos apáticos, importamadristas, que no mostramos el menor interés por los temas que realmente afectarán nuestra vida diaria en los aspectos económico, social, político. Sin embargo, pues, reincidimos en eso y preferimos comprar esta o aquella revista o este o aquel disco en vez de ir a una biblioteca y solicitar en préstamo X o Y libro. No se nos da eso. Y dije también que esto es resultado de una educación perversa, desviada en favor de la estupidización de los ciudadanos. Cárdenas, ese gran manipulador político ideológico, es quizá el padre de esta forma de educar, de esta visión de la ciudadanía. Pero tenemos algo que también vale la pena comentar para cerrar este ciclo de 3 videocápsulas. ¿Le interesan a usted los programas de debate, de discusión? Lo más probable es que no. A un número sumamente reducido de mexicanos les interesa ese tipo de programas, sea mesas de debate en la radio o en la televisión. Es interesante preguntarnos por qué hay un rechazo cuando no una apatía total hacia ese tipo de programas. Una solución fácil, trivial, sería: ¿es que el ciudadano es ignorante, es apático? Claro, no voy a discutir eso, es cierto eso. Pero también veamos ahora el lado de los debatientes o de los ponentes en esos programas o en esos espacios mediáticos. Yo creo que quienes ahí participan cometen de entrada un gran error. El lenguaje que utilizan las más de las veces es un lenguaje alambicado, lleno de aparentes tecnicismos que lo único que exhiben es un dominio pobre del tema en discusión. Muy pocos son los comentaristas que participan en esos espacios que realmente expresan de una manera clara, sencilla, un tema complejo por la simple y sencilla razón de que lo dominan. Saben cómo comunicar. Pero el resto, la casi totalidad, habla mucho y dice poco. ¿No me cree usted? Bueno, yo le pediría que haga usted un esfuerzo sobrehumano y se chute una vez nada más, diría la canción, vea una emisión de tercer grado y vea una emisión de La Hora de Opinar los lunes. Y dígame usted, o expréselo a sus amigos, compadres, familiares, colegas, si entendió lo que ahí se discutió. Es un lenguaje aparentemente superior, un lenguaje acá donde dicen esto. Para decirlo de otra manera, en esos espacios se habla mucho, pero se dice poco. Si bien es cierto que al televidente común o al radioescucha normal le gusta ver sangre, es decir, le gusta la crítica descarnada y ese tipo es un imbécil y esto y no acá y es un cobarde porque no tiene cataplines, diría mi estimado amigo Paco Sea. Pero ¿por qué no pensar
que hay ciudadanos que estarían interesados en ir más allá de esa denostación. ¿Por qué no hacer un esfuerzo de quienes participamos en esos espacios de hacer que nuestro mensaje llegue a amplios círculos, a amplios grupos sociales de este sufrido país? ¿Por qué ese afán de querernos quedar para la capilla, para los 50, 60, 100 o 1000, a quienes ya no los voy a convencer, porque ya están convencidos en torno a esta o aquella posición? Dicho de otra manera, ¿por qué ese afán de aferrarnos a hablar mucho y decir poco? Los intelectuales en un país como el nuestro son más sedicentes, es decir, ellos se arrogan ese título o esa etiqueta que los que verdaderamente son intelectuales. Personas que trabajan con la mente, con la capacidad analítica. Los hay, y no pocos, pero no abundan en esos espacios que le mencionaba. Y es una lástima, porque esas pocas personas que son capaces de transmitir de manera clara los elementos fundamentales de un problema y quizá los elementos centrales de una posible solución, prefieren abstenerse. Es lamentable esto, porque contribuiría en mucho a elevar la calidad de la ciudadanía que priva en este país, con personas que dominan un tema, pero además lo saben explicar, lo saben comunicar. Dicho de otra manera, esas personas hablan poco, pero dicen mucho. Sin embargo, los ídolos en nuestro país son aquellos que hablan mucho, pero dicen poco, casi nada, o las más de las veces nada dicen. Leemos columnas o vemos columnas que parecen reseña de una fiesta, que si fulanito lo corrieron, que si fulanito llegó a tal empresa y que si a fulanito acá, y caemos en ese mitote cubierto por una pátina de pseudoseria, pues. Bien, usted, si los programas esos estuvieran poblados o participaren varias personas que explican de manera clara un problema, ¿los vería? ¿Se interesaría en ellos o ya el daño es irreversible? Es decir, ¿imagina usted a esos millones de mexicanos discutiendo algo tan profundo y de tanto impacto para el futuro del país y del crecimiento económico como discutir si fue o no penal una jugada? Porque además, como decía ayer o anteayer, le ponen pasión, y algunos discuten muchas veces sin tener los conocimientos técnicos de eso que mal llaman deporte. Ver a 20 individuos corretear un balón para pegarle con las extremidades inferiores, a mí en lo personal no me parece algo atractivo. Sin embargo, respeto el que decenas de millones lo consideren de otra manera. Pero volvamos al punto inicial. ¿Qué pasaría si en este país tantos que hablan mucho y dicen poco invirtieran esa expresión y prefirieran hablar poco pero decir mucho? ¿Piensa usted que ayudaría a elevar el nivel de interés en la cosa pública de la sociedad mexicana? Desconozco cuál sería su opinión, pero la mía es que sí contribuiría en algo. No sé cuánto, no tengo forma de medirlo, pero creo que sí contribuiría. Es curioso ver en algunas mesas de estas así muy serias, donde están 3 o 4 aventándose tecnicismos y acá y la historia, y de repente uno de ellos dice, no mano, se fregó el asunto. Es decir, hay que popularizar el mensaje, pero no degradarlo a ese nivel. Pero en fin, son estilos de cada quien. En esto de hablar mucho y decir poco, no se salva prácticamente alguno de los comentaristas. Yo mismo, yo incluido.
Hay veces que me gana el ambiente donde discute uno. Trato de corregir, no siempre lo logro. Pero creo que valdría la pena que los que participamos en estos espacios buscáremos hablar poco y decir mucho. Porque ¿qué es lo que puede pasar mañana, podría pasar mañana o pasado? Que de darse una debacle, que de generarse una crisis política y de finanzas públicas profunda, los ciudadanos criticaren a esos analistas, yo incluidos, digo, sedicente analista, vamos a ponerlo de esa manera, que sería yo, por no haber advertido oportunamente a quienes nos leen, nos escuchan o nos ven, que algo iba a pasar en el país. Y ya después buscaremos explicar por qué aquello sucedió y por qué no dijimos, etcétera, etcétera, pero siempre tratando de salvar el pellejo. Y volver a lo mismo, a hablar mucho y decir poco. De tal manera, pues, lo digo con seriedad, no todo es responsabilidad de los que les gusta ver y discutir de fútbol, que son decenas de millones, y tampoco de los que se regodean en esas publicaciones de alto nivel intelectual que son TV Notas y telenovelas. No toda la responsabilidad es de ese gran grupo de mexicanos. También hay responsabilidad en la parte nuestra, de los que de manera profesional obtenemos un ingreso, mucho, poco, elevado o no. No me refiero a las buscas acá por aparte, me refiero al ingreso que es legítimo por esa actividad. También tenemos nosotros una buena parte de responsabilidad. Por eso termino esta videocápsula dominical pidiéndole y tratando yo mismo de buscar una mejor forma de comunicar, que creo que, dada la situación crítica que enfrenta hoy el país en materia de gobernación, conviene que hablemos poco, pero digamos mucho, y vayamos dejando poco a poco esa perversa costumbre de hablar mucho y nada decir. Le agradezco su presencia conmigo en este domingo, espero que sea de su interés este tema y cerramos la serie de 3 en relación con este tema que he llamado La minucia nos encanta y nos seduce, y también la basura. Gracias pues y lo espero mañana lunes para empezar una semana más. Gracias otra vez.